Bueno, a esta altura del año, cuando hablamos de educación, escuchamos latiguillos poco originales, términos reduccionistas, como por ejemplo estos. Los docentes solamente piensan en su sueldo, en su salario, no les importa la educación, toman de rehenes a los chicos. Esto se escucha en los medios de comunicación, en los diarios. María Laura Torre es de Suteba. ¿Qué responde frente a esto cuando usted escucha que toman de rehenes a los chicos, que no les importa la educación? No, me parece que quienes lo dicen son justamente los responsables, porque quienes lo dicen generalmente son los responsables de convocarnos, en este caso el gobierno de la provincia de Buenos Aires. Y la verdad creo que la responsabilidad mayor la tiene hoy la gobernadora Vidal, porque nos tendría que haber convocado el año pasado. Nosotros estamos con Cristian Castillo, él es representante del Frente de Izquierda, diputado con mandato cumplido en la provincia de Buenos Aires y también perteneció a la Comisión de Educación. Bueno, Cristian, ¿un año más que no van a comenzar las clases? Mira, primero que va a haber asambleas de los trabajadores de la educación de todos los niveles, que son los que van a resolver las medidas que van a tomar. Pero desde ya esta oferta es verdaderamente menos que un chiste, ¿no? Cuando tuvimos una inflación el año pasado que superó el 40%, cuando el proyectado, salvo en los números del gobierno para este año, como decían recién, va a ser del 25%, verdaderamente es un ataque muy fuerte al salario docente. O sea, si vos lo comparás con la inflación, tomás los 2 años, lo que se firmó el año pasado y lo que ahora ofrecen es meterte la mano en el bolsillo directamente. Y lo que es importante que tengan en cuenta el conjunto del pueblo trabajador es que esto se toma como una paritaria testigo. O sea que si María Eugenia Vidal impone esta paritaria de hambre a los docentes, lo mismo va a ocurrir en los demás sectores privados. Y ya tenemos la muestra de que el gobierno no quiere un crecimiento de los salarios. Los bancarios que negociaron un poco más no le homologan el convenio. Entonces tenemos una situación difícil, donde por un lado está el problema del salario, en el sector privado tenemos el problema de los despidos, AGR Clarín, Textil Neuquén, Van Gogh, o sea, una caída, una pérdida de puesto de trabajo importante. Entonces, acá hay una conflictividad de los trabajadores increscendo importante y que se va a empezar a expresar en el sector educativo, porque verdaderamente la oferta, insisto, parece un chiste de mal gusto lo que han dicho funcionarios y señalo esto, que ganan 10 o 15 veces más de lo que ellos pretenden que gane un docente. ¿Por qué no viven un mes con el salario de un docente y después los escuchamos hablar? Cristian, yo te preguntaba y te contaba también una experiencia personal. En mi familia son, la verdad, todos docentes y el arranque de clase siempre fue un tema de tratarlo también en la mesa, por ejemplo. ¿Vos sentís que esta cuestión de que muchos dicen, como mencionaba Adrián, de que los chicos sonríen, que van a perder días de clase, es como un ataque al docente en este sentido? Desde ya hay una estigmatización del trabajador de la educación muy fuerte, que estuvo en el gobierno anterior y hasta ahora también, de que cada vez que se reclama por los derechos y además se miente respecto a la actividad docente, que no es solo el tiempo que se está frente a clase, sino toda otra parte que es corregir, preparar las clases, atender a los padres, que eso no se cuenta. Entonces el docente muchas veces, para poder llegar a un salario que más o menos le permita llegar a fin de mes, tiene que hacer doble jornada. Y entonces lo que tendría que ser la jornada normal, digamos, se duplica. Ahora, y eso Cristian, que provoca un aumento de las enfermedades laborales, por ende un aumento del ausentismo. Entonces es la cuadratura del círculo. Si vos al docente no le pagás que con el cargo que ejerce pueda llegar más o menos a fin de mes, se ve obligado a una sobrejornada laboral, que es lo que vive, es la realidad cotidiana de la mayoría de la docencia de todo el país. Cuando los chicos pierden días de clases, ¿no es generalmente por el paro? ¿Por paros? No, para nada. ¿Sabes la cantidad de alumnos que este año perdieron días y días de clase porque no se garantizó que las aulas estuviesen terminadas cuando tenían que estar? Días de clase porque los alumnos en el conurbano bonaerense en muchos lugares rotaban, porque como no estaba el aula construida, le tocaba a un quinto año de una escuela secundaria ir lunes y martes y al otro ir los días siguientes. La cantidad de alumnos de escuelas de islas que no podían llegar a sus escuelas porque no tenían el transporte necesario, pero de eso nadie habla. Pero aparte también, lo que el gobierno de la provincia de Buenos Aires se niega sistemáticamente a discutir es la salud de los trabajadores. Nos llama a último momento solamente a discutir salario, que es lo que pasó el día 6. Yo soy delegada paritaria. Lo primero que le planteamos fue, abran las demás comisiones técnicas, no solamente salario. Porque, por ejemplo, le preguntamos, ¿cómo puede ser que un alumno de la provincia de Buenos Aires para comer le den 12 pesos y al mismo alumno de la ciudad de Buenos Aires cruzando la General Paz le dan 40 pesos? ¿Qué pasa?
¿Son más baratos nuestros pibes? No pudieron contestarlo. Eso también los sindicatos docentes queremos discutir. Entonces, ¿la provocación cuál es? Cuando no hay respuestas concretas a los docentes, salen con algo que es un clásico. Vamos a descontar los días de paro. Pero acá me parece que pasaron la raya porque parte de las provocaciones también es lo que nos está pasando con respecto a las amenazas que estamos viviendo. Yo digo que estamos viviendo porque la verdad las amenazas están dirigidas a nuestro secretario general, Roberto Baradel. ¿Qué pasó? Cuéntenos fundamentalmente a su familia. Cuéntenos qué pasó. Mira, desde el año pasado, pero fundamentalmente este año, el lunes tuvimos la paritaria provincial y ya son 3 amenazas, pero no a él solamente, a sus hijos y a su nieto que todavía no cumplió un año. Preguntarte qué opinás de esta situación, lo que contaba recién María Laura, que tiene que ver con las amenazas a Baradel, y cómo pensás que se va a desarrollar este 2017 en torno a la educación, desde tu experiencia, desde tu participación en la Comisión de Educación. No, primero repudiar obviamente las amenazas, son una clara acción que llevan adelante teniendo en cuenta la paritaria docente y como un chantaje por parte del gobierno y los sectores que lo están haciendo tratando de atacar a todo el movimiento docente, ¿no? Ustedes saben que nosotros de la izquierda somos parte de los SUTEBA de las listas multicolor que están reclamando el 40% de aumento, y yo creo que las asambleas del conjunto de la docencia que se van a empezar a hacer van a empezar a votar un plan, la necesidad de un plan de lucha, porque el 18%, insisto, es un chiste. Y en 4 cuotas. Quiero decir algo más que es importante. El presupuesto de la provincia vio disminuir la parte destinada a educación, un 3,2% menos. O sea que ya hay una intencionalidad política en contra de la educación pública que está del presupuesto que hizo el gobierno de la provincia y de todos los que votaron ese presupuesto, que es verdaderamente vergonzoso. Y esta es una dinámica que viene. Si uno analiza los últimos 10 años de la torta general del presupuesto de la provincia, ¿cuánto se destina a educación? Viene en bajada. Y este año pegó el salto, la caída más importante. Y lo que recién decía ella, que es claro, 12 pesos por alumno del servicio alimentario escolar, pero es insólito. Entonces uno después escucha a funcionarios que tienen la panza bien llena, que en general no mandan a sus hijos a la escuela pública, que no usan el transporte público, que no tienen el problema del acceso a la vivienda, que no se atiende en el hospital público, son los que despotrican contra los que todos los días, con su trabajo y con su lucha, defienden la existencia, en este caso, de la educación pública, ¿no? Poder pensar en una educación de calidad implica pensar en un presupuesto distinto y realmente invertir en la escuela pública, lo que hoy este gobierno de la provincia de Buenos Aires retira la responsabilidad del Estado en garantizar una educación de calidad. Adrián, preguntarle a Cristian Castillo en torno a lo que decía María Laura, de esta cuestión que tiene que ver con las escuelas jornadas completas, con lo del presupuesto también a lo que vos hacías mención. ¿Eso puede dar una educación de calidad a todos los jóvenes, a todos los niños de aquí de la provincia? Es un elemento, lo que pasa es que para llevarlo adelante hay que crear nuevos cargos y hay que poner los fondos necesarios, porque con los docentes actuales es imposible, sería duplicarles el trabajo sin abonarles el salario. Entonces acá hay muchos discursos que hacen los funcionarios, pero después uno ve la práctica que va en contra, es decir, si el presupuesto en vez de aumentarlo lo disminuyen. Y además hay otro elemento que quizá la población no conoce, pero todos los que son docentes o tienen familiares lo saben, que es que el salario tiene gran parte que está en negro. O sea, vos, un docente de media y de primaria y de inicial, no le pagan, el básico es todo lo que cobra en el bolsillo. Entonces la antigüedad, el aguinaldo, no se le computa sobre lo que recibe el bolsillo, sino sobre una parte del salario. Y esto, el Estado provincial viene siendo responsable, lo era antes y lo es ahora. Y esto es una vergüenza, porque es el Estado el que está en falta absoluta. Al hacer esto, no se cumple el estatuto del docente en lo que hace a lo que debería cobrarse por antigüedad después de estar determinado tiempo en el cargo. Entonces acá hay una serie de incumplimientos que tiene el Estado provincial y digamos ahora, y el Estado nacional, que no ha llamado a la paritaria nacional. Es un reclamo que hay, o sea, el reclamo de la provincia de Buenos Aires se da en el marco de que el gobierno está incumpliendo lo que tiene que hacer legalmente, el llamado a la paritaria nacional. Y entonces es muy probable que ahora tengamos, no solo vamos a tener conflicto en provincia de Buenos Aires, acá hay un conflicto de la docencia nacional. En mi caso, que soy docente universitario, es la negociación, es otra patronal con la que se negocia, pero es lo mismo porque han arreglado para meter el mismo porcentaje. Acá hay un acuerdo que es vergonzoso de los gobernadores, del oficialismo, de la oposición y del gobierno nacional, que dicen el techo es el 18%. Y eso no puede ser. Ahora, Cristian, supongamos que el 6 de marzo todavía no se llegó a ningún acuerdo. Ustedes, reitero la pregunta, ¿no pueden comenzar las clases
ir a las escuelas, darle clase a los chicos y seguir negociando en ese transcurso? ¿O esto lo descarta y van al paro el 6 de marzo si no hay una negociación No, ya yo te lo llevo confirmada? a un lugar mucho más grave. Si nosotros no tenemos paritaria nacional, porque una cosa es que vos me digas estamos debatiendo, estamos discutiendo. Acá decidieron no abrir la paritaria nacional. Si no hay paritaria nacional, si nos borran de un plumazo, que en realidad es cumplir una ley. Lo que tiene que hacer el gobierno de Mauricio Macri y Esteban Bullrich, que es el ministro de Educación, que no lo veo, pero es el ministro de Educación de la Nación, es convocar y hacer cumplir la ley. La ley de paritaria nacional la tienen que convocar. Y si no la convocan, estamos en un conflicto. Ya no es un debate. Si no lo convocan, el 6 no comienzan. Pero obviamente, pero hoy no es el debate ese, ¿eh? El debate es que la convoquen, porque tienen que cumplir la ley. Estamos en un gobierno democrático, ¿no? Tu pregunta también, en este caso a Cristian Castillo, quien tenía una opinión acerca de esto. ¿Se puede negociar con los chicos ya en la escuela, ya comenzando las clases? Mira, acá los que van a resolver cómo van a luchar son los docentes haciendo asamblea de cómo es la mejor forma de enfrentar lo que es una propuesta que es un chiste. Y además hay que ver este contrasentido. Es un gobierno que le está condonando la deuda a sí mismo, al propio Macri y a todo su clan, la deuda por lo del correo argentino, y después dice que no tiene plata para educación. Le saca los impuestos a las mineras y después no tiene plata para educación. Saca las retenciones a las patronales agrarias y no tiene plata para la educación. Le paga los fondos buitre y no tiene plata para la educación. Entonces, claro que acá se ha tomado una prioridad política económica que es llenarle los bolsillos a los que ya lo tienen lleno y no darle a los docentes lo que le corresponde. Y quiero insistir en una denuncia, porque es el oficialismo, pero también son los gobernadores del Frente para la Victoria los que están de acuerdo con el techo del 18%, la mayoría de ellos. Y esto es una vergüenza porque es atacar la educación en el conjunto del país. Acá hubo una pérdida del salario el año pasado y ahora se pretende de vuelta el salario a la baja. Es decir, que son 2 años seguidos donde el hecho es literalmente que le meten la mano en el bolsillo. Entonces, cualquiera que nos está escuchando, si viene y le mete la mano en el bolsillo, ¿qué hace? Reacciona, va a pelear, va a defender el bolsillo. Y esto es lo que van a hacer los docentes de todo el país. Defender el bolsillo para que no le siga metiendo la mano ahí adentro. Les pregunto a los dos esto que tiene que ver con los docentes que trabajan doble turno. Ustedes hablaban de la salud. ¿Qué pasa con el estrés, con la salud mental de una persona que tiene que trabajar doble turno para poder subsistir porque el dinero no le alcanza? Y a veces 3 turnos, ¿no? Y a veces hay docentes que hacen triple turno para poder llegar a fin de mes. Bueno, esto es lo que hace que después el ausentismo laboral sea mayor, porque vos tenés más, si haces un sobretrabajo, ¿no? Evidentemente los padecimientos que tenés son mayores, el gasto de la garganta, el estrés, bueno, y además tener que muchas veces en el aula se lidia con la situación social más difícil. Incluso el ataque que se le hace a los docentes incentiva situaciones de violencia laboral que una gran parte de los docentes pasa. Entonces acá hay toda una política desde los distintos gobiernos que le pegan al docente, que es el que está con el estudiante todos los días, que es el que se banca situaciones súper complejas y con salarios que son de hambre. Yo insisto, que vivan los funcionarios con lo que quieren que viven los docentes. Ellos en un almuerzo por ahí, en una cena, se gastan lo que quiere que un docente le dure todo el mes. Y es una vergüenza, es una vergüenza. Las condiciones laborales impactan mucho sobre la salud de los docentes, también impactan mucho sobre cómo aprenden los alumnos, porque esto alumno-docente es un combo. Entonces el tema del estrés, y obviamente, cuando nosotros el año pasado denunciábamos que cada vez ingresaban más nenes pidiendo el comedor adentro de la escuela, no solamente ingresan pidiendo el comedor, sino que empieza un deterioro social que rodea la escuela y que también se mete, no solo en la escuela, solamente en la escuela, sino también en la familia docente. Entonces el tema del estrés, el tema del desgaste, las condiciones de trabajo de los docentes impactan mucho sobre la calidad de vida de los docentes. Preguntarle a Cristian, también a María Laura, esto que tiene que ver con lo que dice el gobierno. El gobierno dice que los docentes están sindicalizados, que no pasa, por ejemplo, con otros sectores. Y es un derecho, bueno, la sindicalización, es evidente. La sindicalización es algo necesario. Lo que pasa es que hay un problema en la docencia que es el siguiente. En el sector privado hay un chantaje muy grande, donde hay prácticas antisindicales absolutamente abusivas, que al docente, si hace paro, lo despiden. Y tiene muchas veces muy poca protección. Entonces, por eso es que el paro repercute más en la escuela pública. Entonces, hay un problema donde acá se está permitiendo una actividad de chantaje antisindical que tienen las escuelas con fin de lucro, la mayoría de ellas, que hacen eso sobre la docencia. Y quería señalar algo más. El gobierno de María Eugenia Vidal está mostrando que es uno más de los gobiernos que maltrata a los trabajadores de la educación permanentemente. Y además, es un gobierno que
ha caído en esa política de denostar y denostar al docente. Ahora lo vamos a escuchar el discurso todos los días, pero el que nos escucha, insisto, tiene que saber que el docente está peleando por su salario, por la defensa de la escuela pública y está peleando por un piso en la paritaria de todos. Si a los docentes le imponen el 18%, después vienen por cada una de las paritarias locales. Cristian, Pero esta defensa, digo, del salario es una pelea muy, muy importante, donde los padres, los estudiantes, todo el mundo acompaña. Y te digo algo más, el gobierno de María Eugenia Vidal vetó parcialmente la ley de boleto educativo gratuito, que después no hable de que le preocupa si los chicos van al colegio. A los terciarios no se las dio a pesar que la ley lo decía. Para que los papás y la gente que está del otro lado mirando ese 5N lo entienda, ¿qué diferencia tiene que la paritaria sea nacional? Que te establece un piso desde el cual se negocia el resto. Entonces Macri se quiere decir, no, yo no tengo que ver, y los pone a los gobernadores en primera fila. Ahora los gobernadores se prestan a esa política de decir, no, los docentes no tienen que tener un aumento miserable, tienen que perder este año. ¿Y por qué los docentes van a perder cuando todas las patronales están ganando? Vos ves, las ganancias de los grupos empresarios han crecido, se le dan beneficio todos los días, y al trabajador de la educación la mano en el bolsillo. Lo que pasa es que este año el gobierno de María Eugenia Vidal especula con demonizar a los docentes y hacerlo enfrentar con el trabajador que manda a sus hijos a escuela pública, pero le va a salir mal, porque todos los trabajadores están sufriendo esta metida de mano en el bolsillo. Entonces, el reclamo docente también congrega solidaridad, como esa solidaridad que congrega aquel que está peleando contra los despidos. Y no quería dejar de mencionar que acá la CGT convoca recién para fin de marzo un paro general. Y acá el compañero que se ha quedado en la calle, como los compañeros de AGR Clarín que están peleando, o los de tantas otras empresas, no pueden esperar hasta que termine el mes para pelear por el salario y contra los despidos. De que exista paritaria nacional implica no solamente un piso, sino que las provincias que no están en condiciones de poder solventar ese piso, tiene que ir el gobierno nacional en ayuda de ellas. Eso es lo que quiere este gobierno nacional, de responsabilizarse de la educación a nivel nacional y tirarle la pelota a las provincias. Si el día 6 de marzo no hay paritaria todavía, hay conflicto nacional.